En carrera fue un poco diferente. En clasificación vimos una pelea entre tres pilotos con tres monoplazas diferentes, quedándose los tres a menos de una décima. Luego el domingo las diferencias se ampliaron y destacaron sobre todo los dos Red Bull. Pérez, que le tocó remontar una vez más, se quedó a casi medio segundo por vuelta de su compañero de equipo Max Verstappen, que sí que fue el claro dominador, mandando en cada uno de los sectores, dominando la carrera completamente, siendo el más rápido, consiguiendo la vuelta rápida. Fue una carrera donde solo existió un piloto, Max Verstappen. Que fíjate, en primer tramo estás todo el rato en 33-34 y sin embargo Verstappen y Pérez están en 31-30. Hay una gran diferencia ahí de 3 décimas donde realmente no hace nadie el tiempo. La parte central de la vuelta sigue siendo la parte más importante, también en carrera, donde también cuenta mucho lo que hagas para hacer un buen giro. Y al final de la carrera, ya no, de la vuelta, ya no es tan importante, pero todavía sigue haciéndote diferencias. Ritmo de 1.23, ahora estamos en 30 en el sector 1 y en el 2, no estamos hablando de 26 ni de 27, y eso es lo que nos va a hacer todo. Y luego lo veremos más tarde, 2 paradas con un medio y el duro como protagonistas. El segundo sector que para competir por la victoria o incluso por el podio necesitas bajar a 29. Lo vemos en el caso de Verstappen, de Hamilton y de Norris. El resto está en 30, incluso 31, 32. Sí, Dentro del top sí, 10. sí, ese es el punto. Luego vemos como los 10 mejores pilotos en ritmo de carrera a los dos Red Bull, a los dos Mercedes, a los dos McLaren, a los dos Ferrari y a los dos Aston Martin, que completan ese top 10 en cuanto a ritmos. También vemos que fueron doblados todos los pilotos menos los 9 primeros, que sí que llegaron a completar las 70 vueltas. Combinación de circuito más o menos corto con muchas vueltas. Entonces hablamos de que 85 segundos, que son 70 vueltas, a un promedio de 1,3 por vuelta, pierdes vuelta del líder. Y eso es lo que hace que Stroll acabe fuera de la vuelta del líder. Básicamente, para tener una idea de que el piloto puede quedar doblado, hay que combinar el número de vueltas con la diferencia de cada vuelta. Porque si hacemos las dos cosas y las multiplicamos, es donde realmente puedes saber que se ha perdido la vuelta o no. Sí, pero también hay que tener en cuenta que en un circuito, si no es demasiado ancho y vas a estar doblando mucho, alguien va a perder mucho tiempo. Por norma general es el piloto doblado, que es el que va a tener que levantar. Pero si tú llegas a una zona donde se están jugando los últimos puntos, a lo mejor también se hace perder tiempo a final de carrera a algún piloto que se esté jugando algo importante. Entonces es algo que van a tener que tener en cuenta los pilotos de cabeza. Más de los Res- que, más de sí. los de cabeza, los de la zona de atrás, porque tienes una cosa que se llama bandera azul. En cabeza no tienes, pero atrás sí. Y si tienes bandera azul y no te dejas apartar, no te dejas adelantar, tienes sanción. Entonces, eso Yo puede ya, pasar aquí. yo ya aviso que hemos visto que ha habido pilotos que han ganado con los doblados, ha habido otros que han perdido. Yo ya voy avisando por si acaso pasa. Aunque bueno, como tú sabes, yo soy experto en predicciones. Bueno, hay gente que está cada vez más orgullosa de ti, ya sabemos quiénes son. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta como factor que no puede cambiar demasiado la carrera, pero puede alterar un poquito el resultado. No debería ir más allá de eso. Y respecto a la calidad entre el ritmo de carrera y la clasificación, lo que podemos ver es el tiempo que se han dejado en carrera los pilotos con la gestión de los neumáticos, yendo con menos energía y con los tanques llenos desde el principio de la carrera hasta el final. 7 segundos de diferencia en un circuito que es bastante corto, que provoca que estés pasando del 1.16 a una vuelta al 1.23, 1.24 en carrera. En mi opinión es mucho tiempo. Es una gestión del 8,3% en un circuito donde están los neumáticos más blandos y donde habíamos visto un poco por encima en la imagen de ritmos, se va a 2 paradas y por lo tanto a 3 tandas. Ese es el punto, hay que tenerlo en cuenta
de que es una combinación de circuito con neumáticos blandos y que exige vueltas, entonces tienes que protegerlos para llegar a la vuelta target y eso te obliga a tener un pelín más de protección y de tener más delta de diferencia con respecto a la quali. Sobre todo es que se ve muy claro el sector 2 o 2,8 y de cierta manera primero y tercer tramo, pero eso va más por la K que por la potencia o el grip que tenga el coche y entonces es donde están las diferencias. Pero el tiempo es ese de 2,8 y que ese sector central es el que va a hacer todo. Y Max Verstappen, a pesar de tener tanta superioridad en carrera y sufrir más a una vuelta, sí que se encuentra en la media de gestión que hay, 8,4%, 7,1 segundos prácticamente. Sí que se dejaron más tiempo en carrera, un poquito más Norris, también Hamilton y Alonso, que se fueron yendo hacia atrás porque consiguieron buena clasificación. Y en el lado opuesto tenemos sobre todo a George Russell, pero que es que se quedó en la Q1, a Checo Pérez, que clasificó noveno, y a Carlos Sainz, que se quedó fuera en la Q2. Por lo tanto, ahí sí que habían pilotos que, como hemos visto en los ritmos, sí que han entrado en el top 10 por ritmo, porque sí que tenían coches de estar delante, pero que tuvieron un mal rendimiento a una vuelta, no tuvieron buena clasificación el año pasado y no consiguieron sacar todo el extra que tenía su monoplaza. Luego también aquí los neumáticos se utilizan bastante, marcan bastantes diferencias. Aquellos que empezaron la carrera con el duro, luego es que empezaron, o sea, los que solo colocaron duro en la cual y los que colocaron en el medio, pudieron colocar el blando. Claro, Al eso final, te marca bastante. distorsiona también un poco esta tabla comparativa. Y luego lo que podemos mencionar también, que no lo habíamos dicho en los ritmos, el mal fin de semana de Alpine, que ninguno de esos dos pilotos terminó la carrera y apenas dieron vueltas siquiera. No, creo que fue uno y otro dos. O sea, Sí, por una eso. Fue uno en la salida, y que fue Gasly, y el otro 2 vueltas o así. Y pasando a el desarrollo de la carrera, podemos ver claramente que no hubo incidentes, fue una prueba limpia, por lo tanto queda a expensas del ritmo y el control de la degradación de los pilotos. Y en eso, si recordamos lo que pasaba el año pasado, una de las cosas en las que más destacaba el Red Bull era la gestión de los neumáticos y el comportamiento de los neumáticos. Los mantenía vivo con más facilidad que sus rivales y le otorgó una ventaja a Max Verstappen abismal respecto a los McLaren y los Mercedes, que es que partían detrás de él o junto a él y fueron cediendo tiempo vuelta tras vuelta. El año pasado el Red Bull era un coche mejor en curva lenta. Creo que incluso llegó a ganar Monte Carlo. Y entonces Sí, aquí el Red pudo, Bull ganó todas las carreras menos Singapur. y ya empezaba a mostrarse ya por qué. Pues este año no ganó Monte Carlo. Y ya está cerca de no ganar tampoco Montreal. Entonces hablamos de que es un circuito y un coche que aquí no van a combinar también. Pero el resto es eso, una carrera muy directa, sin apenas problemas, solo riesgo alto de criticar las primeras 7 10 vueltas de carrera, de la vuelta 1 a la 10, y desde ahí a bandera verde hasta el final. Entonces Ay, es ay. un ritmo y gestión. Dame esos datos de riesgo de safety car porque por aquí no los tenemos repasando solo un año Sí, y aquí básicamente es eso, vemos. de que ha habido último en 5 periodos y que de la vuelta 1 a la 7 es donde más puede haber problemas, el resto es bastante directo. Todo. Respecto a las posiciones, sí que vemos algunos cambios de posición, sobre todo según se van abriendo las ventanas de paradas. Vemos arrastres desde los puestos de atrás que comienzan a parar incluso antes de la vuelta 10. Ya veremos más adelante que es que hubo algunos por ahí que comenzaron con el neumático blando y no duraban muchas vueltas. Luego va produciéndose el arrastre, la cabeza de carrera que para más hacia la vuelta 20 y esa segunda ventana de paradas que es bastante amplia, la veremos también más adelante, en torno superando la vuelta 35 entre esa vuelta y la 50 prácticamente. O sea, eso bastante muy dependiente del neumático. Esta carrera, esta estrategia se basa mucho en el neumático. A nivel de velocidad directa hay poco movimiento, más allá de la vuelta 6.
o sea, de las dos primeras vueltas de neumático que puede hacer algo de diferencia. Solo hay que ver las 15 primeras vueltas en la cabeza, que el adelantamiento de, creo que era Pérez a Ocon, o a Gasly, no, a Gasly y a Ocon, no, que abandonaron Alonso en la vuelta 7. Ah, sí, Y que se ha desde quedado ahí, azul. primera vuelta y esperar a la parada. O sea, no hay entrada de diferencial de neumático ni de DRS, y todo tiene que depender de la estrategia. Luego importante, sobre todo para los primeros puestos, el duelo de Hamilton con los McLaren. Vemos una gran salida de Piastri, que pasa de la cuarta posición a la segunda, y el que pierde los puestos es sobre todo Hamilton, que comenzaba en la pole y en la primera vuelta cae a la cuarta plaza. Empieza ahí el duelo con los dos McLaren. Sí que vuelve a recuperar por estrategia, por parar un poco más tarde, la segunda posición en torno a la vuelta 46, 40, 45. Pero claro, acaba parando algo más tarde Hamilton, cede las posiciones, le acaba alcanzando Checo Pérez en esa tanda final y acaba fuera del podio después de haber conseguido la pole position el sábado. Por lo tanto, como decías al comienzo de este previo, ha pasado de ser un circuito donde la clasificación era fundamental a ser un circuito más de carrera. Eso tienes que ver: Pérez noveno en quali, tercero a final de carrera. Y, Y Norris tercero en quali y segundo a final de carrera. y Carlos Aquí importa Sainz, mucho la carrera. un décimo en clasificación, que se queda en Q2, pero supera a los dos Aston Martin. Y está peleando incluso con su compañero de equipo por fases de carrera. Muy importante la primera vuelta, y en concreto llegar a la curva 6, creo que es la curva 8, salida de la chicane, porque más allá de ahí no hay apenas oportunidades de poder adelantar. Pero lo que pasa en la curva 1, en la 2 y toda la entrada de la 4, 5 hasta llegar a la chicane, esa primera media vuelta de la carrera, es lo que nos va a hacer sobre todo muchas diferencias. Desde ahí control, aguantar las ventanas de paradas y llegar bien al final. Aquí tenemos además esos cambios de posición en la primera vuelta. Como mencionábamos, gana un puesto Max Verstappen, que ya comienza a liderar la carrera. Quienes pierden los puestos es Lewis Hamilton, quedándose ya desde la primera vuelta fuera de las tres primeras posiciones, fuera del podio. Oscar Piastri, que sí que gana un par de puestos. También Carlos Sainz, que comenzaba en la parte central de la parrilla, gana puestos. George Russell, que empezaba 18º o 19º, también tiene esa oportunidad de empezar su remontada. Y como vemos, mucho movimiento en esa primera vuelta, pero es prácticamente media vuelta la que te permite cambiar de posiciones, mucho menos de ahí en adelante. No llegamos a los 200 cambios de posición en carrera, teniendo en cuenta que hay dos ventanas de paradas en boxes. Y que 36 cambios son en la vuelta 1, o sea, 160 cambios de posición para 69 vueltas, alrededor de 2 por vuelta. Que aquí nos marca mucho de las 7 a la 20, que hay un poco más de ventana, y Pero desde ahí porque todo está la primera ventana de paradas. por eso. Y ahí se producen cambios de posición. Vemos que no hay adelantamientos de la 3 a la 7 y que no hay adelantamientos prácticamente desde la 50 en adelante. Las últimas 20 vueltas ya está la carrera decidida. Ese es luego ese otro punto. La carrera aquí va la vuelta 1 y toda la manera que tú tengas de desarrollar la carrera hasta la vuelta 50, porque en la vuelta 50 tal cual y que está esto se acaba. Luego no tienes tanta oportunidad de poder adelantar. Y entonces tienes desde la vuelta 10 a la 50, 40 vueltas de puro ritmo, de poder marcar y de poder colocarte, que no dependemos tanto del ritmo variable de solo se corren 2 vueltas, sino que también es muy importante lo que vaya pasando en el ritmo. Es decir, la carrera nos va a importar, no va a depender solo de lo que haga en la cual, y como hablamos de Mónaco, que en carrera daban exactamente igual los tiempos que se hicieran porque no pasaba absolutamente nada. Y aquí sí que va a pasar. Una vuelta mejor, una vuelta peor te puede condicionar la carrera. Y luego llegas a la vuelta 50 de la carrera, haces tu segunda parada y ya llega a la final de la prueba.
Y para ver mejor el desarrollo y cómo se generaron las diferencias, tenemos el gráfico de los gaps, donde lo que más destaca es ese dominio que veníamos comentando todo el rato de Max Verstappen, ya que ningún piloto en ninguna fase de la carrera es capaz de seguirle. Quizás el que más se le acerca es su compañero de equipo, pero estaba inmerso en una remontada. O sea, primera parte de la carrera muy dependiente del neumático y luego ya puede haber diferencial si es capaz de tu coche de ir más rápido que tener neumáticos más frescos. Es decir, aquí se puede adelantar, pero se puede adelantar al comienzo de la tanda, las 6 o 8 primeras vueltas de la tanda. Más allá de la vuelta 10 es muy complicado poder pasar, a no ser que tu coche sea suficientemente rápido. Y eso es complicado. Aquí lo vemos también. Pérez llegó a la altura de Norris y Norris le bloqueó hasta el final y casi le tira encima de Russell. De Pero, Hamilton. o sea, de Hamilton, sí. Pero porque Pérez hace la parada más tarde. Hace la parada en la vuelta, bueno, era la vuelta 40 y desde ahí tiene las últimas 15 vueltas de poder intentar pasarle, pero que no le pasa. Y Norris pierde posición y, bueno, pierde distancia, pero no pierde la posición. Desde ahí es posible adelantar si eres capaz de tener velocidad al comienzo de la tanda, un coche con un grip y que sea capaz de poder tirarle el coche a tu rival. El Respecto problema a... luego el DRS es tan poco eficiente que aquí no te va a marcar Claro, mucho. respecto a Hamilton sí que vemos que sus mayores problemas estuvo en esa primera tanda. Quizás se vio sorprendido por una mala salida, quedarse algo bloqueado detrás de los McLaren y teniéndose que defender de Leclerc, pero su segunda parada es más competitiva que la de los McLaren, la consigue alargar más que ellos y luego es lo que le permite tener ese final con mejor ritmo, donde consigue adelantar a Piastri para colocarse en cuarta posición y va recortando tiempo de vuelta tras vuelta sobre Pérez, pero por ese bloqueo que tenía con Norris, o sea, respecto a Norris realmente. Pierde toda la carrera en la salida. Hamilton pierde todo en la salida. Si es capaz de aguantar, otra cosa sería, pero como baja a la cuarta posición, le superan Verstappen y los dos McLaren. Nada que hacer. Y luego la diferencia que vemos al final entre el piloto vencedor, Max Verstappen, y el segundo fue de 33 segundos. Aunque el número es bonito. Sí, sí. Y quimerímico. Pero la vuelta 50 en adelante, el adelantamiento de Hamilton A a Piastri, Piastri, el de quién fue, el otro. Tsunoda o... El Russell Russell llegando a y Sainz adelantando a Sainz. y ya. Eso es el punto. La carrera se hace en la vuelta 1 y luego desde la vuelta 12 hasta la 50. Y al final tienes vida, pero no vas a cambiar gran cosa en la carrera. Yo aquí aviso con estos datos. Cuidado la segunda mitad de carrera de los Mercedes. Que el coche de este año es diferente, pero bueno, a mí me sorprende que sean los únicos capaces de adelantar ahí en esa tanda final. Tiene muy buena velocidad ahí. Damos por finalizada el estudio del desarrollo de la carrera del año pasado y entramos en la parte de estrategias. Una de las partes más importantes para un fin de semana como el que vamos a tener en los próximos días en el Gran Premio de Hungría. Vemos una evolución del ritmo medio bastante estable, incluso mejorando en cada tanda, porque tenemos esa carrera tan dependiente del neumático con 3 tandas de neumáticos, dos paradas. Vemos las ventanas de paradas que se extienden mucho y prácticamente se junta la primera con la segunda, porque hay pilotos de atrás que paran muy pronto, los que comenzaron con el neumático blando como Stroll, Tsunoda, pero es que incluso los que arrancaron con el medio, como es el caso de Albon, de Bottas o de Zhou. Aquí hay varias cosas que se pueden ver bastante claras sobre la estrategia. Fíjate bien lo que pasa al comienzo. Básicamente todos hacen 2 paradas. Desde ahí podemos partir. Luego, los que colocan el neumático duro en la parte central son los que llegan más lejos
y los que están en posición más avanzada de inicio. Pérez tiene que colocarlo al comienzo porque salía noveno, Russell tiene que colocarlo al comienzo porque salía muy atrás porque no llegó a clasificar con el medio, fue eliminado en Q1. Entonces, lo que nos deja, la estrategia normal es medio, duro, medio. Hay que gestionar 2 sets de medios en la carrera y 1 de duros en la carrera. Y desde ahí, todo lo que no sea eso es ir a peor. Si tú haces un blando, tienes que hacer 2 tandas en el duro y no vas tan rápido. Si tú haces medio de salida y vas a 2 tandas en el duro, no vas tan rápido. Si tú intentas parar antes de la vuelta 10 porque has hecho un blando o como Albon, que te obligas a ir a 2 tandas largas en el duro, tampoco vas tan rápido. Si haces una parada, que sería lo que podría haber intentado Richardo, tampoco vas tan bien. Es decir, carrera muy directa de medio, duro, medio, medio para salir, duro en la parte central, medio para llegar, y desde ahí el medio queda claro que es el neumático de carrera y el blando es el neumático de clasificación y el duro es un recurso que tienes que utilizar en la carrera, en la parte central, más concretamente. Si haces 2 tandas en el duro no vas a ir tan bien. Si haces una tanda en el medio corta, antes de la vuelta 15, te vas a obligar a ir a 2 paradas en el duro, entonces no vas a ir tan bien. Necesitas mínimo parar más allá de la vuelta 15. Para eso necesitas un neumático medio de entrada. De la 15 a la 22 hacer la primera parada y desde ahí tener un poquito más de amplitud para la segunda parte de la carrera, de la 43 a la 52 y llegar al final de la carrera. Y eso, con eso haces una estrategia óptima en un Gran Premio. ¿Y por qué era mejor el neumático medio que el neumático duro? Pues lo podemos ver en la imagen del estudio de los neumáticos. Constantemente mejor ritmo del C4 respecto al C3. Era un neumático más competitivo en carrera, llegando a tener un ritmo medio de 1.21, mientras que el duro, que fue rodado con algo más de combustible en esa parte central, se quedó en 1.22 el ritmo, llegando a completar ambos compuestos prácticamente las mismas vueltas. Sí que sufre más al final de la tanda el medio que el duro, que se va dejando algo más de tiempo, pero es que hasta la vuelta 30 de neumático el medio está constantemente teniendo una gran ventaja sobre ese neumático duro. Y el que queda completamente descartado, porque es que está en 1.24, es el blando, que sí, que el blando solo lo usaron 4 pilotos al comienzo de la carrera, pero como decía José Miguel, como decía Chemi, el colocar el blando te descarta prácticamente alcanzar la vuelta 15, que llega ya muy justo, y es la ventana de parada que se te abre al comienzo de la carrera. Si no, ya te obliga a ir con el duro, que como estamos viendo aquí, es ligeramente más lento que el medio. ¿Y por qué es más lento? Porque tiene menos tracción que el medio. O sea, que el C3. El C4 tiene más tracción en el primer y tercer tramo. A nivel lateral es mejor el C3, pero aquí importa mucho la curva 1, la 2 y luego toda la parte final de la vuelta, que es donde consigues las 4 décimas el medio respecto al duro. Entonces es donde tiene ese tiempo. Es circuito de grip, necesitas el agarre de neumático, necesitas traccionar correctamente y eso es lo que te ofrece el extra, te lo ofrece el medio sin tener una elevada degradación, que es lo que le ocurre al blando. ¿Y esto qué nos obliga en los libres? A guardar 2 sets de medios y a guardar un set de duros. Un set de duros y un set de medios lo tienes que guardar por reglamento. Entonces, tienes a disposición un set de duros y un set de medios en los libres, para poder gestionarlo en los libres 1 en los libres 2. Y desde ahí tú tienes que tener en cuenta que la clasificación, que seguramente necesites 5 o 6 neumáticos blandos, lo vas a tener que llevar a la quali para tener 2-2-2 o 2-2-1 y tendrás a disposición dos blandos para los libres. Entonces tú tienes un set de duros, un set de medios y 2 sets de blandos para las sesiones de libres. Y luego seguramente tengas que poner otros 2 porque tienes que entregar 2 sets o si tienes que entregar 6, donde ahí dependerá esos 2 últimos neumáticos que vayas a usar y te va a marcar mucho qué tipo de estrategia vas a hacer.
O sea, Porque podríamos llegar a ver en los libres 3 a pilotos usando 2 juegos de blandos. en los libres, 3. sí, es muy posible que se vea eso. Y en los libres 1, a lo mejor ninguno. A lo mejor ninguno. Y algunos con uno solo. Luego lo que sí que sabemos todos es que los McLaren van a hacer un rodaje al neumático duro, una vuelta, para tenerlo preparado de cara a la carrera, que eso ya lo hemos visto mucho esta temporada en los monoplazas papayas, y los Aston Martin que hacen eso, pero con los dos Los dos. neumáticos medios que usen y el neumático duro. Con el neumático, sí, con un neumático, porque luego también lo utilizan en las Two Grid Labs, hacen lo mismo. Mm. Hacen el rodaje de esos neumáticos, es decir, seguramente hagan un medio y un duro al comienzo de los libres 3. De acuerdo, pues ahí hemos ido pintando un poco lo que nos podemos encontrar este fin de semana, incluso ya en los entrenamientos libres. Por último, para terminar de definir el tema estratégico del año pasado, tenemos las paradas en boxes, donde destacan, como no podía ser de otra manera, el equipo Red Bull, el equipo más rápido en boxes y cambiando de neumáticos. También muy buen trabajo de McLaren, que están sus dos pilotos en el top 4 de mejores pasos por el pit lane. Y lo que hay que tener en cuenta es que es un pit lane más corto que el de Silverstone, es un pit lane más normal, lo cual te va a permitir el ir a una estrategia de 2 paradas, porque no vas a tener que perder tanto tiempo que luego vas a tener que recuperar en pista, porque lo que vas a invertir en pasar por el pit lane y cambiar de neumáticos van a ser unos 21 segundos. Por lo tanto, el drive-thru se quedaría en 18 y pico, 19. Sí, es bastante fácil. Además, parada corta más paradas. Sí, parada corta con muchas vueltas implica que tienes más tiempo para recuperar esa parada. Entonces, esto es uno de los factores por los cuales se hacen 2 paradas. Si estuviéramos hablando de una parada de 29 segundos, seguramente se hiciera una parada. Pero como tienes una parada barata, te interesa hacer 2 tandas. O Y sea, si, 2 pasos, 3 tandas. y si ya tenemos una gestión de 7 segundos más lento en carrera, para ir a una parada igual nos íbamos a 9 o 10. Pues no lo recuperas. Menos mal que un Garorin nos ofrece un pit lane estándar y bastante rápido. Que también hay que tener en cuenta, la entrada del pit lane es por el interior de la última curva, por lo tanto ahí se recortará un poquito de tiempo y luego sales encarado por el interior de la primera curva, que ahí también se pueden dar peleas si hay tanta igualdad como esperamos este fin de semana. Puede ser. La entrada no creo que sea más rápida que por meta, básicamente porque tienes No, menos espacio para moverte. no va a llegar a Pero ser más rápido. no vamos a tener la situación de Silverstone, que la vuelta era más rápida por boxes que por meta. También es entrada en boxes que hay cierto bordillo en el interior y tienes el muro muy cerca. Mm. Yo solo aviso a Sargent. Eso es. Eso es. Avísale, avísale. Que igual se la pega. Sabemos que no va a pasar, que son pilotos profesionales. Y porque no está Latifi. Hombre, imagínate un equipo en Latifi lo que podría pasar. El sueño de Williams. Buh.